Vamos a orar y vamos a empezar con la serie del día de hoy. Padre, gracias porque tú nos trajiste con bien hoy. Te pido que tú bendigas esta serie, que nos siga transformando, que nos siga alentando, que nos siga enseñando. Te ruego, Señor, que nos ayudes a escucharte con claridad y te pido que tú renueves nuestro entendimiento para que nosotros, a través de la obediencia, podamos comprobar que tu voluntad es buena y es agradable y es perfecta. Te pido que tú sigas provocando el fruto del cual vamos a hablar hoy y te pido que perdones nuestros pecados para que no haya estorbo en el mensaje que tú tienes para nosotros. Bendice este tiempo y todo te lo quiero pedir, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Bueno, pues como pueden ver ahí, hoy vamos a hablar de una serie nueva. Así le pusimos Vive el fruto del Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a ver a través de un versículo, vamos a ver qué significa eso, ¿no? Porque seguramente muchos saben el fruto del Espíritu Santo y se lo saben hasta de memoria. La cosa es que lo vivamos, ¿no? Y entonces hoy vamos a entrar en esa materia de cómo vivo el fruto. Lo vamos a ir desgajando cada uno de todo el fruto que hay. Hoy no voy a entrar en eso, pero hoy sí digamos, lo que vamos a ver es la parte del fruto, pero el fruto del Espíritu. Entonces vamos a ir a Gálatas 5, 22 y 23. Ese va a ser nuestro versículo insignia, ¿no? De toda esta serie. Dice, pero el fruto del Espíritu es, y empieza a decir, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ok. Entonces, cuando tú ves ese pasaje, probablemente dices, pues qué padre. O sea, yo quisiera eso. Porque yo creo que todos, bueno, esto es una asunción mía, quisiéramos eso. Quisiéramos vivir en amor, quisiéramos vivir en paz, quisiéramos tener gozo, ¿no? Quisiéramos tener benignidad, quisiéramos ser bondadosos, quisiéramos tener fe, ser mansos, tener dominio propio. Pero la cosa es que a veces, aunque le creemos a Jesús, eso no pasa en nuestras vidas. Entonces, para poder entenderlo mejor y ver cómo esto se produce, vamos a ir primero a ver a quién le está escribiendo Pablo. ¿Quiénes son para este momento los Gálatas, los de Galacia? Y la historia cuenta que esto fue escrito más o menos en el 49 después de Cristo. O sea, más o menos Jesús ya tendría por ahí de unos 17 años que había partido al cielo. Y ahí está Pablo. Él ya convertido y escribe esto. Entonces fíjense qué dice Gálatas 1:6, para que empiecen a ver, o empecemos a ver, mejor dicho, a quién está escribiendo. Dice, estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo, para ir tras un evangelio diferente. Entonces Pablo estaba asombrado de que Pablo le había enseñado a los de Galacia acerca de Cristo y de repente estos cuates empezaron a agarrar por otro rumbo. Y yo creo que eso nos puede pasar a nosotros, que de repente empezamos muy bien y de repente empezamos a irnos tantito. Y miren, no necesitamos como hacer algo muy grotesco, no, a veces es nada más desviarse tantitos grados y vas a acabar en un lugar que no esperabas. Entonces, otra versión de la parte donde dice que estoy asombrado es, estoy sorprendido. Estoy sorprendido de que ahora ustedes anden diciendo otras cosas que no son.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado en estar meditando la Biblia, en estar leyendo y diciendo, bueno, esto tiene que tener una conjunción con toda la Biblia. O sea, yo no puedo tomar un pasaje de aquí y que este no cuadre con este. Todo tiene un sentido, todo tiene un orden. Vean la pregunta que hace después, en Gálatas 5:7. Dice, corrían bien, y luego pregunta, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Y yo quiero que aquí el Espíritu nos muestre, porque ¿quién me ha estorbado para obedecer a Jesús? O sea, sería algo bueno que nosotros le preguntemos a Dios, Dios, ¿hay algo que me está estorbando para obedecerte? Una es tu naturaleza y mi naturaleza. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza me puede estar estorbando para obedecer. Porque cuando uno se pone a pensar en obedecer a Dios, hay cosas que pueden ser, voy a ponerlo entre comillas, más fáciles que otras. O unas que queremos rendir más pronto que otras. Yo recuerdo que hace algunos ayeres estábamos compartiendo y yo hablé de la sujeción de la mujer al esposo. Y eso enojó mucho a una mujer que vino ese día. Y me lo comentó. Me dijo, oye, yo no estoy de acuerdo. Porque su historia, había ciertas cosas atrás en su vida que decían, oye, no me voy a sujetar a mi esposo. No, no puedo. Y en efecto, no puede. Porque eso es algo que produce el Señor. Pero hay cosas que nos va a ir pidiendo Dios, que a veces en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, no queremos. O sea, puede haber aquí una mujer que diga, no, yo eso no. O sea, pedírselo eso a Dios, no. No, yo así me quedo. O otra cosa, que tú ya escuchaste. Porque algunos dirán, bueno, ¿y en qué obedecemos a Dios, Dani? En lo que tú ya aprendiste. Toda la información que tú y yo hemos conocido de Dios, que te está pidiendo que hagas, ya es tu responsabilidad. Ya el que te la enseñó, ya te dije, yo ya te enseñé qué dice Dios. Ya ahora es tu decisión. No es, a mí no me dijeron, no, sí te dijeron. Tú no has querido hacer caso, eso es otra cosa. Entonces hay cosas que Dios nos ha mostrado que a veces en esta parte, digamos, de qué te estorbó o qué me estorbó, probablemente la primera respuesta sería mi naturaleza. Pablo lo define y le pone carne o es naturaleza pecaminosa. Nosotros naturalmente tenemos maldad en nosotros, nos guste o no nos guste. O sea, cada uno de nosotros tenemos esa maldad ahí puesta. Y si nosotros no andamos en el Espíritu, como vamos a ver adelante, el fruto de Él no va a aparecer en nuestras vidas. Entonces, algo muy importante, chicos. El Espíritu nos va a guiar a la verdad, pero sin obediencia no hay Espíritu. Por mucho que yo diga, Dios me mostró, el Señor al abrir su palabra me está diciendo, si tú sabes que no estás en obediencia, ahorita vamos a ver más adelante que solamente Dios da su Espíritu a quienes lo obedecen. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya vimos a quién le está escribiendo. Pablo les está escribiendo una iglesia que ha desobedecido, una iglesia que se apartó, una iglesia que llegaron otro grupo, y les empezó a enseñar cosas distintas. Y en esas cosas distintas empezaron a perderse. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado, sobre todo hoy. Hoy tú te metes a YouTube y puedes poner prédica para lo que tú quieras, ¿eh? Y te puedes encontrar muchas enseñanzas equivocadas. Y si no estás leyendo la Biblia, te puede atrapar en un minuto la persona. Porque hay gente que tiene elocuencia. Hay gente que puede predicar muy padre. Pero Pablo diría, yo no usé de elocuencia, sino lo único que usé fue saber de Cristo. Y eso es lo que transforma la vida de la gente. Entonces vamos a ver cómo cuando usa este versículo Pablo de, pero el fruto del Espíritu, lo vamos a volver a leer, está
haciendo un contraste con la naturaleza pecaminosa y la vida en Cristo. Porque la vida en Cristo no va a empezar en el cielo, empieza aquí. Empieza transformando mi corazón. Y acuérdense lo que yo muchas veces he dicho. A Dios no le interesa la religión, a Dios le interesa el corazón de la gente, porque el problema no está afuera, el problema está aquí adentro. Entonces vamos a ver cómo Pablo compara la naturaleza pecaminosa. En algunas versiones, si la mayoría trae la Reina Valera 60, esa dice carne, ¿no? Y otras como la NTV, si mi memoria no me falla, trae naturaleza pecaminosa. Y lo vamos a contrastar con el fruto. Entonces vamos a volver a leer Gálatas 5, 22 y 23. ¿No? Dice, pero el fruto del Espíritu, y empieza a decir, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ok, entonces si notan, ese pero lo está poniendo Pablo porque está contrastando, está haciendo una comparación que vamos a ver. ¿Contra qué lo está comparando, Dani? Contra la naturaleza de tu carne y mi carne. ¿Ok? Contra esa naturaleza que todos tenemos de maldad, de ganas de pecar. Todos la tenemos, chicos. Todos, absolutamente todos. Entonces vamos a ver ahora lo que dice antes de estos versículos. Dice Gálatas 5, 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, tú ves aquí un listononón y dices, su mecha. Y estas, si se dan cuenta, está en plural. Está diciendo las obras. Y en el otro dice el fruto. ¿Notan la diferencia? Entonces, unas son plural y otras es singular. Así que el fruto es todo incluido, ¿no? O sea, tú no puedes tener amor solamente, pero estar amargado. O sea, como que no cuadra, ¿no? O sea, imagínense una persona que está siguiendo a Jesús y dice, no, hombre, te amo un chorro, pero te lo dice así como con cara seria y te amo un montón. Uy, canijo, ¿no? O no tiene paz. Entonces, es un todo incluido. El fruto del Espíritu es todo incluido. Lo podemos experimentar. Ahora, hay algo bien interesante en esto. Las obras es una palabra en griego que se llama ergón, o que se dice ergón. Y eso es algo que también se traduce como trabajo. Es decir, es algo que tú y yo provocamos. Esto es algo que tú y yo provocamos. Eso. Y a veces no nos damos cuenta cómo la sociedad nos va empujando a que eso pase. En la mañana que estaba otra vez meditando esto, me acordé de algo que les quería compartir solo como ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo el mundo nos empuja a eso. Y que por algo Dios nos dice que no amemos a la sociedad o que no amemos el mundo. Estaba viendo un poco la biografía, el documental de un hombre que se llama Rupert Murdoch. ¿Alguien le suena? ¿O no? No tienen ni idea quién es ese cuate, ¿no? Bueno, lo que si les digo lo siguiente, estoy seguro que ya van a saber. Bueno, ya como que van a darse una idea. ¿Alguien conoce Los Simpson? Sí, ¿verdad? Bueno, él es dueño de donde se produjeron Los Simpson, que fue Fox, ¿no? Entonces, tiene tantito dinero, ¿no? Tiene Fox y tiene, creo que 4 periódicos ¿cómo se llama? En Gran Bretaña. Aquí en Estados Unidos tiene no sé cuántos periódicos, en fin. Tiene un imperio el cuate. Pero cuando estaba leyendo inmoralidad sexual, me acordé
de lo que platicaban de cómo es que Fox creció, las noticias de Fox crecieron, porque él fue, junto con otra persona, el que ideó que la mujer que daba las noticias fuera sensual. Y entonces los escritorios de Fox cambiaron y fueron transparentes. Y las mujeres aparecían con minifalda. No crean que era así como, mira qué buena arquitectura de estos cuates. No. Porque todas estas cosas tienen una razón de ser. Y a lo mejor alguno dirá, ay Dani, no seas exagerado que tiene eso. Es que así empiezan las cosas. El hombre cae por la vista. Entonces por eso dice aquí que las obras de la carne son un trabajo de nosotros, que nosotros hacemos. Con esto no estoy diciendo que dejen de ver las noticias. Pero uno tiene que tener cuidado porque esto se va provocando. No tengo ahorita así ninguna investigación en la cabeza o algo que haya leído, pero estoy casi seguro que la gente que ve más cosas violentas es más violenta, naturalmente. Lo que sí ahorita recordé es que en un atentado de un joven a una secundaria, antes de que pasara ese atentado, ese cuate había jugado no sé cuántas horas estos juegos en donde matan. Lo jugó, hasta que un día lo perpetró de manera real. No me acuerdo cuántos muchachos en una secundaria mató en Estados Unidos. Entonces, todo esto no es agradable a Dios, pero es algo que nosotros traemos y que podemos estar provocando. Entonces, al contrario, la palabra fruto, en griego karpos, tiene que ver con un fruto que se produce por parte de una planta. No es algo que tú provoques. O sea, yo no puedo, ese fruto del Espíritu, yo no lo puedo provocar. Yo no puedo como amanecer hoy y decir, voy a amar hoy como Jesús. ¿Por qué? Porque le voy a echar ganas. No va a pasar. No va a pasar. Y cuando lo queremos hacer así, primero, ustedes, sí ustedes notan cuando la gente como que te saluda a fuerzas o como que sonríe a fuerzas, sí lo llegan a percibir como que no le caigo, ¿no? Pero eso sí, sacan su mejor sonrisa y, oh, ay, que no sabes qué gusto verte. Y tú, ay, como que no te creo. Y eso puede empezar a generar un dolor porque tú no lo estás viviendo y estás forzando algo. Y no es algo natural, ¿verdad? Entonces, esta forma de vivir, aparte como lo estás queriendo hacer a tu manera en tus fuerzas, estás viviendo de manera hipócrita. Y eso no es agradable a Dios. Piensen en los fariseos. Los fariseos eran así. Querían vivir en este fruto, pero no eran atractivos. No eran atractivos para la gente. Y nos puede pasar. Y entonces, el yugo que dice el Señor que es sencillo, que es ligero de llevar, se vuelve un trabajal horrible. Y entonces oye, ¿tú sigues a Jesús? Sí. Ay, ¿y a poco así se ve tu cara? O sea, como que no está padre, porque lo estás queriendo hacer en tus fuerzas. Y eso no es en nuestras fuerzas. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, muchos pensamos que esto se produce, por ejemplo, si yo vengo todos los domingos, ¿no? Y ya, se va a producir ese fruto. Y ahorita lo que vamos a ver es cómo lo podemos vivir. Y creo que a todos nos puede dar descanso esto, porque cuando yo lo forzo o cuando yo asumo que me lo merezco, ahí hay un problema. No lo merecemos, ¿eh? O sea, si algo nos tenemos que quitar de la cabeza es pensar que me lo merezco. No me lo merezco. Pero en su infinito amor el Señor, en su infinita misericordia, Él nos permite vivirlo. Entonces vamos a ver qué tendríamos que hacer para poder vivir ese fruto, para experimentarlo. Porque yo creo que todos nos encantaría vivir así día tras día, ¿no? Con amor, con gozo, con paz. Conste que el fruto no está diciendo entre paréntesis, bueno, esto aplica solo cuando tienes chamba, cuando estás sano, cuando tu matrimonio está bien, cuando tu esposo no te está quedando pelón,
cuando tu esposa está delgadita. No dice eso, ¿verdad que no? Dice, el fruto lo vas a vivir porque yo te lo voy a producir a ti. Entonces, lo que yo quiero que vean es qué parte nos toca a nosotros. A Adán lo puso ¿en dónde? En el Edén, en un jardín, ¿no? ¿Y qué le dijo que le hiciera al jardín? Porque no nada más le dijo, siéntate ahí, mijo, y ahí casi te mando ángeles y te pongo ahí, te parto la manzanita y te la doy. No, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Que lo guardara y lo labrara, ¿no? O sea, que lo trabajara. Entonces hay algo que sí me corresponde hacer a mí, pero yo no puedo sacar el fruto. Es algo que Dios va a hacer. Entonces, ¿por qué le puso fruto, Pablo? O sea, ¿por qué le puso el fruto del Espíritu? ¿Fruto? ¿Por qué no le puso el aceite del Espíritu? ¿Por qué le puso fruto? ¿Qué creen que estaba pensando Pablo? ¿Eh? No. O sea, ¿qué probablemente tenía en su cabeza Pablo cuando pone el fruto? El jardín. Estaba pensando allá atrás. Hay algo que está relacionado. Entonces quiero que vean qué dice Génesis 2, 8 y 9. Y plantó el Señor Dios un jardín en Edén, en el oriente, y puso ahí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ok. No me voy a meter ahorita en el tema del árbol de la vida, bueno, en ese poquito, en el otro no. Pero quiero que vean esto cuando dice aquí, el Señor Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. Dice, y en medio estaba el árbol de la vida. Si algo hace que la gente venga a Jesús, es tu vida y mi vida. Es que nosotros los inspiremos mediante el fruto del Espíritu. Eso que dice ahí que los árboles eran atractivos y que había varios, nosotros, Dios nos va a poner en un jardín y de manera metafórica, nosotros podemos ser esos árboles que atraigan a la gente, que tengamos un buen fruto. Pero esto lleva un proceso. Porque algunos aquí llevan en Cristo a lo mejor un mes, a lo mejor algunos llevan un año, a lo mejor ya algunos llevan 2 años, pero esto es un proceso. Y nunca pierdan de vista que el enemigo quiere arrancar el árbol. ¿Por qué? Porque va a ser, o sea, si tú te mantienes, ese árbol va a dar fruto y de ese fruto van a comer varios. Y eso va a ser atractivo para que cambie su vida la gente. Entonces, me puse a investigar. Esto no es con el afán de si alguien aquí es ingeniero forestal y le sabe, me vaya a decir, oye Dani, ese dato. Es solo para que se den cuenta que es un proceso. El olivo, según investigué, tarda entre 3 y 6 años en dar aceitunas y entre 8 y 12 años en que entre a su producción plena. ¿Ok? Una higuera entre 3 y 4 años en dar higos. Ahora, esto siempre y cuando a ese árbol le estén cuidando, a esa tierra la estén cuidando, si no, obviamente no va a pasar nada. Entonces, mi labor es empezar a entender qué tengo que cuidar para que empiece a darse ese fruto. Y entiéndase, si yo estoy a veces cuidando el árbol y a veces no, pues lo más seguro es que no dé fruto, ¿verdad? Que dé algunas ramillas, pero fruto no va a dar. Entonces quiero que vean este versículo para que se den cuenta cómo esto lleva un proceso y que va a ir apareciendo fruto poco a poco. Y que eso va a ser atractivo a los demás, a los que están alrededor de mí. Se va a notar ese amor, esa paz, ese gozo. Entonces fíjense que dice el Salmo 1, 2 y 3. Dice, más bien,
En la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra ley también se puede traducir como instrucción. Entonces ahí podría decir, en la instrucción del Señor está su delicia. Y en esa instrucción, dice aquí, medita día y noche. A mí me encanta Dios que a nosotros nos dio la posibilidad de pensar, tener un pensamiento crítico y decir, a ver, o sea, esto que dice Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer así? ¿Por qué tendría que leer, por ejemplo, la Biblia en la mañana, meditarla y en la noche? ¿Cómo para qué? Nunca lo vamos a entender hasta que lo hacemos. Porque todos los que, por ejemplo, en algún momento de nuestra vida nunca hemos hecho ejercicio, pues cada que te vienen a decir es que debes de hacer ejercicio, tienes un argumento para no hacerlo, ¿no? No, ¿para qué? ¿A qué horas? No, me tengo que parar más temprano. No, ¿y dónde? Y el gimnasio está bien lejos. Y empezamos a poner pretextos, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver el beneficio del ejercicio? Hasta que lo haces. Esto es igual. Por eso dice aquí, más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita, o sea, está diciendo en la instrucción del Señor me deleito, y me deleito porque lo estoy haciendo. Y entonces voy a dar un fruto. Entonces nosotros no podemos producir ese fruto. No podemos. De la misma manera que tú y yo no podemos sembrar un olivo y nosotros ir a comprar a Walmart, ¿no?, una lata de aceitunas y querer ponérsela. No, ¿verdad? Se va a ver raro, se va a caer, porque es falso. Querer vivir para Cristo de manera hipócrita no sirve. Vas a ser descubierto. Y puede ser que sea de la manera más vergonzosa que tú te imagines. Porque aquí, o en tu casa, o en tu trabajo, o en tu negocio, puedes engañar, pero a Cristo no lo estás engañando. Y entonces tú puedes decir, entonces a lo mejor por eso no tengo el fruto, a lo mejor, porque no estás siendo auténtico, porque estás queriendo ser hipócrita, porque estás pensando que con ciertas religiosidades puedes estar mostrando este fruto. Y quieres ser amoroso cuando no lo sientes. Y piensas que así se logra. No se logra. Yo no sé si ustedes han tratado de lograr no enojarse, como contando, respirando, ¿no? Algunos lo ha intentado y ha muerto en el intento, o sea, decir, ay, como que sigo bien enchilado, aunque estoy respirando profundamente y estoy contando, ya voy en el 450 y creo que estoy más enojado. Porque es algo que Cristo hace, no es algo que yo haga. Entonces, para poder hacer esto, una conclusión que se saca es que los seres humanos de alguna manera participamos sí en las condiciones para que se dé este crecimiento, para que haya este fruto. O sea, si hay algo que Dios nos va o espera de nosotros. Entonces Pablo nos dice algo que es como, ok, esto es lo que tengo que hacer. Y ahorita que lo lea a lo mejor van a decir, estamos igual, Dani. O sea, no entendí mucho. ¿Qué dice Gálatas? Fíjense lo que dice Gálatas 5:16. Dice, digo pues, anden en el Espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Entonces, les decía, tú puedes decir, pues yo sigo igual, andamos en el Espíritu, ¿cómo? Entonces me gustó esto que les voy a leer, dice, esto se puede describir como una especie de rendición personal a la obra transformadora del Espíritu en nuestras mentes y corazones. Y a lo mejor la palabra rendir, dices, ¿cómo me rindo? Yo estaba pensando en la mañana, ¿cómo esto lo ponemos más? ¿Cómo te rindes?
cuando tú dejas de luchar por vivir en tus ideas, a tu manera, con Dios. Piénsenlo un poco. O sea, si hay una pelea, ¿no? Una pelea de box, por ejemplo, cuando la esquina ve que ya cuate, o sea, te van a matar, avientan la toalla. Y eso es signo de, se acabó la pelea, ya, ahí muere, o sea, vas a matar a este pobre, ¿no? Cuando yo me rindo a Dios, es que dejo de aferrarme a ciertas ideas que yo tengo. Porque todos traemos ideas. Decía un escritor que se llamaba Humberto Eco, que todos somos unas enciclopedias caminando. Porque todos traemos ideas de distintas partes, de películas, de series, de libros, de conferencias, lo que sea. Y rendirme a Dios es, básicamente estoy aferrado a una idea y de repente le digo a Dios, ok, está bien. Ya no voy a pelear, no gano nada, aparte no te voy a ganar. Pero a veces así estamos. Entonces, cuando yo rindo mi vida a Dios, es que empiezo realmente a decir, ok, bueno, esto me cuesta, esto no lo quiero hacer, Señor, pero quiero obedecerte. Y ahí empieza la transformación. Yo creo que todos hay cosas que a veces nos cuesta, o sea, hay momentos donde dices, híjole, esto no, Señor. Yo me acuerdo que hace muchos años, o hace algunos, acabábamos de compartir y para algunos recuerdan que todo empezó en un local y luego en algún momento, en un periodo de tiempo, estuvimos en la casa que Dios nos permitía vivir. Y entonces acabó todo, se fueron todos y yo me acuerdo que me sentía molesto, me sentía enojado y yo decía, ¿por qué? O sea, si acabo de compartir, ¿por qué? Me acuerdo haber visto un testimonio de una persona que fue y se rindió a Dios y que platicaba que un día pues Dios movió su corazón y fue y le dijo, Señor, pues te entrego todo lo que he hecho mal y abrió su corazón por completo, ¿no? Pues me di cuenta que había cosas que yo no estaba entregando y que por lo tanto yo no estaba viviendo ese fruto del cual estamos hablando hoy. Y me rendí. Y empecé a darme cuenta que había cosas que Dios tenía que transformar en mí. Porque ¿qué es lo fácil o a qué estamos acostumbrados? A que la culpa o que el problema sea de mi cónyuge, de mis hijos, de mi jefe, del pastor. A todos le echamos la culpa. Pero no nos atrevemos y no somos tan valientes para decir, bueno, Señor, ¿y cuál es mi responsabilidad aquí? Porque es bien fácil echarle la culpa a la gente. Pero es de valientes aceptar tu responsabilidad. Y eso es lo que quiere el Señor, que nos rindamos a Él y decimos, ok, mira, mi mamá es así, mi papá es así, mi tío, mi prima, mi esposo, mi esposa, ok. Yo quiero primero que me transformes a mí. Porque ese fruto del Espíritu puede transformar, al verlo en otra persona, puede transformar a la persona más dura que tú te imagines. Y ustedes pueden ver varios testimonios de gente que fue transformada porque en su familiar, en su amigo, en el de la oficina, vio ese fruto. Un día me tomé la tarea de leer un libro de apologética, es decir, de la defensa de la fe. O sea, cuando lo vi, yo dije, está padre. No pensaba comprarlo. Pero alguien tuvo a bien regalármelo. Y ya cuando lo vi dije, ay, está grande. Eran como 600 hojas. Y entonces ya me puse a leerlo, ¿no? Había cosas que no entendía nada, que yo decía, híjole, no sé a qué me metí a leer aquí, porque de veras había cosas así, bien fumadas, y yo decía, esto no lo entiendo, y aparte esto lo voy a explicar algún día. Bueno, algunas cosas bastante interesantes, pero al final me encantó cómo acaba, ¿no? Porque al final digo, palabras más, palabras menos, dice, la mejor defensa que tú tienes de la fe es que tú ames a Dios y ames a tu prójimo. No, dije, pues hubiera empezado por ahí, todo lo que me chuté. Pero es verdad, es muy difícil que tú y yo, alguien venga a Cristo porque le ganaste en el argumento. O sea, que tú estés tratando de argumentar con alguien la Biblia, es muy difícil que la persona diga, fíjate que tienes razón. Sí es cierto, estaba mal yo en ese punto,
¿sabes qué? Ahora voy a seguir a Cristo. Eso no va a pasar. No va a pasar. Porque lo más seguro es que lo acabes medio humillando, lastimando. Es muy difícil. Pero el amor sí. Ese sí puede tronar a más de uno. Entonces quiero que vean cómo lo dijo Jesús. Dice Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Es la misma palabra que usa Pablo en Gálatas 5:22. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Entonces dice ahí que para que tú y yo tengamos ese fruto, algo que tenemos que hacer es permanecer en Cristo. Y eso también se puede traducir, la palabra permanecer, en perseverar, resistir, morar, quedarse. Es así como puede empezar a aparecer este fruto en nuestras vidas. Entonces el permanecer va a dar esas condiciones adecuadas para que ese fruto aparezca. Si nosotros, por ejemplo, permanecemos un buen tiempo haciendo ejercicio, va a haber un fruto, ¿no? Si tú permaneces comiendo bien un buen tiempo, va a haber un fruto. Lo mismo es con el Señor. Si tú te mantienes obedeciendo fielmente un tiempo, tú vas a ver ese fruto. Ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces en nuestra caminar con el Señor? Lo que pasa naturalmente es que en ese camino hay problemas, hay circunstancias que no nos gustan. Y pensamos que vivir para Cristo es que todo va a ser color de rosa. Entonces, cuando viene la prueba, muchas veces dejamos de permanecer. Cerramos la Biblia, me enojo con Dios y digo, así no. Dice Dios, a ver, o sea, la cosa es que tú te mantengas fiel a mí, en las buenas y en las malas. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho que es en Deuteronomio 8:2, que dice que él metió al pueblo de Israel en el desierto. Y dice, te metí 40 años, dice, para probarte, para ver lo que había en tu corazón, si habías de seguirme o no. O sea, está diciendo Dios, no, pues en las buenas, muy padre, ¿no? Pero a ver, quiero que tú me sigas mostrando tu fidelidad en las malas, en las dificultades. Porque igual, el fruto del Espíritu se puede seguir viviendo y experimentando en una dificultad. Entonces, si algo Dios nos está diciendo es, a ver, lo único que tú tienes que hacer es permanecer en mí, es obedecerme. Es que lo que tú vas entendiendo, lo empiezas a poner por obra. Y te mantienes. Y te mantienes. Ahora, como yo le decía a alguien, ¿para qué venimos todos los domingos? ¿Para qué? ¿Para qué tomas a lo mejor un estudio entre semana? ¿Para qué? Debe de haber alguna razón, ¿no? O sea, no solamente es porque hacemos comunidad y nos conocemos y nos abrazamos y nos saludamos y nos alentamos. No solo es eso. Es que Dios quiere hablarte siempre y cuando estés dispuesto. Salud. Porque hay gente que puede venir aquí a criticar, a juzgar, a murmurar, o peor aún, puedes venir pensando que ya lo sabes todo. Y no hay manera de que aprendas, o no hay manera de que aprenda. Pero cuando vienes con humildad diciendo, a ver, Señor, tú seguramente me trajiste aquí por algo, enséñame. Hace 2 años, creo que sí, 2 años, o 3, 2, nos hicieron favor de invitarnos a las cabañas con los jóvenes. Y entonces compartieron 3 jóvenes. Esos 3 jóvenes, yo si algo le había pedido a Dios es, no me permitas ir con orgullo, con soberbia, porque ellos son más jóvenes que yo. Y aprendí muchísimo. Y este año que pasó, me volvieron a invitar igual. O sea, no porque ellos son más jóvenes,
porque llevan a lo mejor menos años en Cristo, no lo sé, no significa que yo no pueda aprender. Todos podemos aprender si estamos dispuestos, porque Dios puede usarlo para poderte una enseñanza en tu corazón. Por eso necesitamos estar permaneciendo y entonces Dios va haciendo el fruto. No es la primera. Yo creo que todos así llegamos a Cristo y de repente empezamos así bien gozosos. No, hombre, está bien padre seguir a Jesús. Y de repente un trancazo que no esperabas. ¿No? Oye, pero ¿qué no se supone que seguir a Cristo no había problema? No, nunca te dijimos eso. O a lo mejor donde fuiste te dijeron eso, ¿no? Pero no, va a haber problemas. ¿Y qué quiere Dios? Que nos mantengamos fieles. Piénsenlo en los matrimonios. Dios quiere, ¿por qué quiere que permanezca un matrimonio? Porque es de gran bendición para la familia. Punto. Simple. Oye, Dani, yo aquí llegué y ya llegué. Hay gente que ha llegado a la iglesia ya sin un matrimonio. Oye, entonces yo soy peor. No. Pero a los que están casados, ahorita, así aquí ahorita, permanezcan. Yo admiro, como les he dicho muchas veces, a una mujer que ha sacado adelante a sus hijos y ha permanecido en Cristo. Y ese es el mejor ejemplo de una mujer que dice, aquí estamos y aquí está mi Señor que va a fungir como tu Padre Celestial. Y los mete en una comunidad. Dios tiene arreglo para todos los que venimos rotos y desgarrados por completo. Pero tenemos que permanecer en Él. Y eso empieza a generar bendiciones. Al corto, al mediano o a largo plazo. ¿Es fácil permanecer nosotros aquí? No. No, porque yo estoy seguro que ya más de una vez aquí a alguien le ha pasado que alguien le hizo una cara, le contestó a alguien mal, no le saludó, ¿no? Y entonces muchos de nosotros aquí estamos tentados. Yo ya no voy a ir. Bola de hipócritas. Dicen que siguen a Jesús, pero el otro la otra vez me torció la boca. ¿Es fácil permanecer? No, no es fácil. No es fácil. Pero ¿qué haces si permaneces? El que puede ser transformado eres tú. Porque si a la primera de cambio todos nos queremos ir de todos lados, a ver, díganme dónde van a permanecer. ¿A poco en su trabajo son todos bien amables? Ay, todos son bien lindos. O en tu familia de sangre. Siempre en la familia de sangre hay alguien que dices, ay Señor, ¿por qué me diste esta tía, mano? ¿No? Pero cuando permanecemos, y yo quiero que Dios me cambie a mí, el que madura es uno. El que aprende a amar a pesar de es uno, porque empiezas a amar como Cristo amó. Entonces vean esto, Hechos 5:32. Dice, nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Ahora, pregunta, y esta es para que nos la llevemos todos a casa hoy y se lo preguntemos a Dios ahí con la puerta cerrada. ¿Le estás obedeciendo? ¿Le estás obedeciendo? Es algo que solo Dios sabe, ¿eh? Aquí no hay nadie para que juzguemos y digamos, ah, mira, el Daniel, no, hombre, no lo está obedeciendo, anda bien mal. Tengan cuidado de hacer eso. No vaya a ser que estén señalando un Job y que al que reprendan sea a ti en lugar de a Job. Porque ¿se acuerdan? Yo hace no mucho leí el libro de Job y me impactó cómo Job les dice, miren muchachos, yo en su lugar los estaría alentando y consolando. Ustedes aquí me están tupiendo. Tú te está pasando eso porque eres un pecador, porque seguramente hiciste esto, porque seguramente, y Job decía, no, y nosotros teníamos información de, no muchachos, Job andaba bien. Y a veces nosotros podemos condenar al otro. Por eso, este ejercicio es para nosotros, para que vayamos a casa y le digamos a Dios, Señor, ¿te estoy obedeciendo? O a lo mejor hay algo en lo que yo no te estoy obedeciendo. Y solamente te estoy cumpliendo, pero no te obedezco con deleite.
no me acuerdo si es el Salmo, no me acuerdo si es el 122. Hay una parte donde dice que te obedezca con deleite. O sea, no solamente es obedecer por obedecer, es obedecer con deleite. Y es algo que quiere el Señor. Y lo otro que le podemos preguntar, si le estoy obedeciendo, y si no, lo otro es, ¿en qué te estoy desobedeciendo, Señor? ¿En qué yo no he dejado que tú cambies mi corazón? No sé, a lo mejor no estás honrando a tus padres. Oye, pero es que mis papás, igual, no dice entre paréntesis si son buena onda, no dice, hónralos. Dice que leamos la Biblia, que la meditemos, para que hagamos lo que dice ahí. Entonces no solamente es que venga yo con un conocimiento brutal y que pueda yo decir en hebreo, en griego y que te pueda casi resolver cualquier duda. Más bien es, ¿y de todo eso que me dijiste, qué haces? Porque está bien padre saberlo. La cosa es vivirlo. Por eso dice ahí que Dios da su espíritu a quien obedece. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando yo digo es que Dios me mostró, el espíritu me movió. Antes de eso tendríamos que echarnos un pasito para atrás y decir, ¿y le estoy obedeciendo? No vaya a ser que yo le esté metiendo emoción y algunas cosas que no son y me voy a ir de boca. Tengo que cuidar eso. Todo esto Dios lo va a provocar. A lo que quiero llegar con todo esto que estoy diciendo es, esto Dios lo provoca. Cuando tú permaneces y estás honesto con Él, sincero con Él y diciéndole, Señor, mira, yo tengo este problema, me dices que ame a mi prójimo, pero tengo un broncón con un familiar o con un hermano, con mi esposo, con quien sea. Yo quiero que quites eso de mí. Vean lo que dice Ezequiel 36, 26 y 27. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. ¿Quién lo hace? Él. No tú y yo no. Él lo hace. Vean, dice ahí, daré, pondré, quitaré, haré. Él lo hace. No lo hago yo. No lo hago yo. Él lo provoca en mí. Y eso nos debería dar descanso. Ah, ok, entonces Él lo hace, Él lo hace. ¿Y qué podríamos decir entonces para acabar, Dani? Creo que las palabras de Isaías. Decirle a Dios lo que decía Isaías 6:8. Heme aquí, envíame a mí. Para que el día de hoy en la tarde, hoy en esta oración que vamos a hacer, le podamos decir a Dios, heme aquí, ya me rindo, ya quiero dejar de luchar a mi manera, ya estuvo, ya. Ya quiero dejar de engañar, ya quiero dejar de decir que te sigo cuando en realidad hay cosas que no te he entregado, que quiero hacerlo a mi manera a fuerzas y que no estoy experimentando ese fruto. Pero es tu decisión. Solo el Espíritu te puede mostrar y a lo mejor tú ya sabes y dices, yo estoy en esta desobediencia. Y Dios quiere provocar esto en tu vida. No lo hagas más tardado. Empieza hoy. Hoy yo llegué aquí a esta reunión con una vida destrozada. Deja que Dios te restaure. Es tu corazón el que necesita ser restaurado, no las 4 paredes donde asistes. Así que no se trata de lo que hago, sino de lo que hace Él en mí. Se trata de rendirme, no de oponerme. Se trata de su obra y no de la mía. Se trata de su reino y no de mi reino. Se trata de que Él sea el rey y no tú. Y para eso nos tenemos que rendir. Y si nos rendimos y permanecemos, empieza a experimentar el Espíritu, el poder sobre ti, para que empieces a ver estos frutitos poco a poco y que empieces a decir, órale,
sí veo que Dios está transformándome, pero es un proceso. Pero es un proceso que puede hacer que más de uno te pregunte, ¿qué estás haciendo? ¿Te ves diferente? Y que tú le puedas compartir. Es que he decidido seguir a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar y terminamos por hoy, chicos. Señor, ¿sabes? Hoy acabas de abrir mi corazón a algunas cosas que no te he rendido. Primero te quiero pedir perdón porque aún sabiéndolas, no las he querido hacer. Sé, Señor, que he escuchado tanto, pero he querido seguir peleando contigo. Y te pido me perdones. Ayúdame, Señor, a que mediante tu Espíritu pueda obedecerte con gozo, con amor, porque nadie me ama más que tú. Nadie tiene mejores planes para mi vida que tú. Y que a pesar de que esos planes incluyan cosas que yo no entiendo, estoy seguro que eso es lo mejor para mi vida. Gracias por lo que he vivido hasta hoy. Provócame que permanezca en ti, de tal manera que pueda vivir ese fruto y que ese fruto sea atractivo para los demás y puedan comer de él y se beneficien tanto como tú me has beneficiado. No me permitas olvidar todos tus beneficios, Señor. Te lo suplico. Y gracias por este tiempo. Perdona mi pecado y todo te lo quiero pedir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.